porque este es es un punto, el más importante de este y el que sigue, son dos subtemas, el más importante de este módulo. ¿Por qué? Porque algo que tenía que hacerse, algo que se tenía que solucionar, era que no se debía de olvidar un mandamiento, un ordenamiento, una orden del Señor desde el Génesis, que era la sexualidad humana, ¿sí? Esto era muy importante, que también fuese redimida. ¿Mm? ¿Tenía que ser redimida la sexualidad humana? Sí, tenía que ser redimida esa conducta, más allá de lo biológico, más allá de la cuestión emocional correspondiente al alma. Principalmente era algo espiritual, que casi no se habla de eso. Es un punto que no se habla mucho y que hoy es uno de los principales causantes de matrimonios disfuncionales. Entonces tenemos que tocar el punto porque el Señor lo consideró muy bien. Ahora, vamos a ver este primer, el subtema C, la espiritualidad de la sexualidad. Y tenemos que entender por qué es espiritual. Por una muy sencilla razón. Porque le habló el Padre desde el principio. Cuando Él dijo, ahí ustedes tienen en su manual, Génesis 2, 23 al 25, que lo reconoció y entendió bien Adán y Eva, cuando reciben esta consigna que se debía cumplir. Si tienen sus Biblias, ahí lo podemos leer. Cuando dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, esto cuando dice por tanto, es lo que Dios ya había determinado que debía de ser. Cuando dice, y se unirá a su mujer y serán una sola carne, aquí hay un principio divino del Padre de lo que es la unidad, de qué es lo que es ser uno. No estaba pensando el Señor en la vida conyugal, matrimonial, tal como se vive hoy, o se ha vivido a lo largo de los siglos, desde este momento. El Señor fue muy exacto cuando dijo que debían de ser uno. ¿Hasta dónde y cómo? Bueno, las cosas iban a cambiar tremendamente por lo que aconteció un poco después ahí. Ahí ustedes pueden leer en su manual cómo vamos explicando que desde el principio el Señor determinó la separación entre el varón y la varona, porque así lo dice, varona, que no estamos acostumbrados a manejar ese término, ¿verdad? ¿Cuándo han escuchado ustedes o cuándo le han dicho a una mujercita varona? Que yo sepan, nunca lo he escuchado. Y es correcto, fíjense, es correcto porque en alguna ocasión les dije qué es lo que significa la palabra varón. Y la palabra varón significa persona con cara humana. Eso significa, ese es lo que significa literalmente ese concepto, varón, persona con cara humana. Y la varona también es una persona con cara humana. Por eso es cuando Adán dice esto, o sea, viendo a Eva, es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es decir, esto es un humano también. Pero bueno, pero no es igual a mí. Entonces hay una diferencia. Ya desde entonces, el propio varón, como persona, reconoce la diferencia de género desde el principio. Esta será llamada varona, es decir, que será una persona con cara humana, con todo un sistema, con toda una organización biológica y mental, de que es diferente a mí como varón. Y él asigna el término ya desde entonces de lo que es este término femenino. Ya no había ningún problema y que la misma biología lo iba a dar
en cuenta cuando se descubrieron los cromosomas que traen incluidos en cada célula de nuestro cuerpo. Todas estas diferencias que, si bien en la mayoría de los sistemas biológicos que tenemos, hombres y mujeres, son iguales. O sea, si ustedes sacan un corazón humano, me voy a ir un poco al terreno de lo médico. Si ustedes sacan un corazón humano y ponen a un lado el de un hombre y ponen al otro a otro lado el de una mujer, ¿sí? No se pueden reconocer a menos que se tome una celulita de ese corazón, se examine el microscopio y se detecten los cromosomas que indican el sexo de cada uno. Ahí se encontrará en el corazón del hombre cromosomas XY y en el de la mujer XX, pero a la vista son exactamente iguales. Y así todos. O sea, fíjense qué interesante diseño de parte del Señor. Ustedes igual con cualquier órgano anatómico del cuerpo humano. Pueden poner un hígado de mujer y un hígado de hombre. Me estoy viendo muy forense esta noche, pero es para entender el tema. Pueden poner un hígado de un hombre de un lado y un hígado de una mujer del otro, y no, ahí sí no se distingue tampoco, a menos que se tome una celulita y se detecte también esa diferencia cromosómica. Y así con todos y cada uno de los órganos, los riñones, los pulmones, inclusive el cerebro sí es un poco menos voluminoso el de la mujer que del hombre. Pero no crean que es por superioridad masculina. Lo que pasa es que la mujer tiene funciones mucho más complejas, mucho más de resoluciones de diversa índole, pero no hay diferencia entre la distribución en la estructura cerebral y así por, excepto en los órganos de la reproducción. Ahí sí hay diferencias, ¿sí? Los hombres tienen próstata y todo el sistema anatómico masculino, la mujer tiene útero, tiene ovarios, tiene todo. Ahí sí es evidente que hay una diferencia. Se diga lo que se diga, se haga lo que se haga, y además, aunque se traten de quitar esas partes, cada célula indica cuál es el origen de cada ser humano. Bien, y que esto a futuro el Señor ya ha previsto que entre los hijos de Dios, los hijos del Dios Altísimo, llegará un momento de una transformación a un cuerpo glorificado. Que esto lo veré al final de este tema, porque primero tenemos que ver el subtema que sigue para entender cómo es que nuestro cuerpo, al ser redimida nuestra sexualidad, y hacernos la pregunta, ¿tendrá algún cambio en la cuestión del género de hombre y mujer? ¿Ustedes qué piensan? Que si hay una glorificación del cuerpo, porque así lo indica la redención, ¿irá a haber algún cambio o no lo irá a haber? Es interesante saber eso. ¿Por qué? Porque finalmente para los hijos de Dios ese es nuestro destino. Está marcado por el Señor. Y ahí vamos a llegar a conclusiones que son muy interesantes. Bueno, ahí tienen unas citas, primera de Corintios 15, 51 y 52, de cuerpo será transformado en cuerpo glorificado, es decir, la genética nuestra va a ser regresada a lo que era en el diseño original, porque el hombre fue diseñado para lo eterno. Ahí ya estoy diciendo algo que es muy importante. Fuimos diseñados para lo eterno y tenemos huellas de la eternidad todavía en nuestro cuerpo. Bueno, y será la excepción nuestras partes anatómicas y órganos de la reproducción. Bueno, ahí vamos a entender la finalidad y el objetivo de esto y por qué fue necesario que también se debía de redimir. Bueno, entonces, lo que sí es evidente cuando Adán dice, o el Señor se lo ha mostrado a Adán, cuando en el 24 dice, y serán una sola carne, está hablando acerca de la intimidad entre un hombre y una mujer.
en un acoplamiento anatómico perfecto diseñado por Dios. Así fue el diseño, fue invento de Dios, así lo pensó, lo imaginó, le da la orden al verbo de Dios que era Cristo, y por medio del el ejecutor en la elaboración de esta parte humana la hace el mismo Espíritu Santo. Él fue el que fue armando todo el modelo, preconcebido por el Padre y ordenado y llevado a la acción por el Verbo no encarnado, que fue el mismo Señor Jesucristo. ¿Sí? Es decir, que esta área de nuestro cuerpo tiene un origen divino, celestial. Bien, esto es importante que lo entendamos. Y porque la humanidad sin Dios, la humanidad sin comunión con el Señor, ha oscurecido mucho esto. Y hay muchos cuestiones de tipo de prejuicios, de manipulaciones y todo que han tratado de ensuciar un diseño de parte de Dios. Y vamos a ver que sí sucedió, porque cuando salen expulsados Adán y Eva del huerto del Edén, una de las cosas a las que primeramente repercute la desobediencia de este matrimonio, que ya los había unido en matrimonio el Señor, en el capítulo 3, ahí lo leemos muy bien. Dice en el capítulo 3, en el versículo 7, ahí me pueden seguir en la lectura. Dice, entonces, ya una vez que comieron el fruto del árbol de las ciencias del bien y del mal, que han desobedecido, ya está mal este matrimonio. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. No sé cómo le hicieron para coserlo, ¿no? O sea, si se buscaron una aguja e hilos, yo creo que no tenían, pero a lo mejor agarraron no sé, algo de un pez, no sé cómo le hicieron. Pero el caso está en que la creatividad que habían heredado de parte del Señor repercuten en su genitalidad y llevan esto mismo al oculto, a hacerlo no visible delante de los ojos de Dios. Y desde ese tiempo, la cuestión de la genitalidad, tanto del pensamiento y la elaboración del área de lo sexual y la sexualidad, voy a tener que separar en sílabas estas palabras para evitar la censura, ¿sí? Porque hay que estarse así. Entonces van a oír hablar un poco raro cuando hable de estas palabras, pero se tiene que hacer así. Entonces, estas áreas se van al oculto, a lo que no querían ellos dos que Dios viera. El mismo diseño de Dios. Y no puede ser. Y de ahí en adelante se va la tendencia del hombre separado de la comunión con Dios, va a tener la tendencia a llevarlo fuera de la presencia de Dios, de lo que él mismo ideó, diseñó y que es maravilloso todo el funcionamiento, y lo esconden delante de la presencia de Dios. ¿Cómo fue posible que ocurriera eso? Ya vemos aquí un deterioro en la cuestión de la estructura de pensamiento de Adán y Eva. Ya no reconocen. Cuando dice que se vieron a ellos, conocieron que estaban desnudos, no tenían la visión espiritual, la pierden. Y ahora solamente tienen la visión del alma, de lo que debía de ser, y verlo con los ojos del espíritu, no con los ojos del alma. Y así pasó, así pasó. Y cuando oyen la voz del huerto, el Señor los llama, y el mismo Adán le dice, es que nos escondimos de tu presencia, tuve miedo porque estaba desnudo en el versículo 10, y me escondí. Y en el 11 el Señor le dice, ¿quién te enseñó que estabas así sin ropa? Tú ya pasaste por un proceso de enseñanza. Ya tuviste una clase de alguien. Alguien ya te enseñó. Y ese alguien que le había enseñado era precisamente lo que había acontecido con el enemigo de Dios y nuestro enemigo, que es Satanás. Ya ahí
el Señor se da cuenta. Y ahí mismo el Señor toma la determinación de que eso se debía de solucionar. Pero no iba a ser fácil. Miren, algo hizo el Señor. El propósito de él era que el hombre y la mujer, desde a partir de ahí, se multiplicaran sobre la faz de la tierra y a partir de un matrimonio empezaran a nacer seres humanos. 2, 4, 8, 16, 32, 64 y sucesivamente hasta que fueron poblando la faz de la tierra. Todavía ellos estaban con un tiempo de vida muy prolongado, ¿sí? Adán vivió más de 900 años hasta que ocurrió algo que vamos a considerarlo a continuación. Y en ese lapso de tantos siglos, que ya empezó a contar el tiempo tal como lo contamos hoy, tuvieron tiempo suficiente Adán y Eva para tener hijos. Claro, el primogénito que tuvieron, que fue Caín, va a acabar con la vida de su hermano, de Abel. ¿Se acuerdan la historia? Y fue tremendo que en la primera generación hubiese una situación de esa naturaleza tan desagradable y terrible. Pero ahí nos damos cuenta que las cosas ya habían cambiado y que el mismo Señor le tuvo que hacer, quitarle las hojas de higuera y darles pieles de un animalito que tuvo que sacrificar el Señor para cubrirlos con pieles, que de todas maneras eso es algo profético, ¿eh? ¿Y qué sería esa piel que les haya cubierto, quitándole las hojas de higuera y cubrirles su ausencia de vestido a ellos? Seguramente, hasta jurar casi que fue un cordero, ¿sí? De alguna manera, profetizando e instalando la cuestión profética de la redención de esa área. Era como un anuncio. Ustedes van a tener esta cobertura y con el tiempo se verá por qué y de qué manera. O sea, ya desde ese momento, el Señor ya estaba trazando la línea de la restauración y de la redención en la humanidad, en esta área. Y bueno, ya salen así, expulsados del huerto del Edén y empiezan a hacer su vida, con todas las cosas ya bajo una naturaleza, bajo maldición. Terrible, tremenda la cosa. Muy difícil, muy difícil. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Bueno, no sé si tengamos aquí a alguien más. Sí, por acá tenemos a Marce y a Ros, que les damos la bienvenida. Marcelo y a Rosemary, les damos la bienvenida. Ellos se acaban de integrar. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en el transcurrir de los tiempos? Porque a partir de ahí, esto fue, si bien al principio fue así, con Adán y Eva, que se cubrían de pieles y todo, pero todavía se iba a seguir conservando la cuestión de la reproducción biológica. Esa no ha cambiado hasta hoy, sigue siendo igual, ¿sí? Esa no cambió. La cuestión de la área, de las áreas del alma, de las áreas de lo sensorial, tal cual, sigue funcionando bien, pero ya no tan en lo correcto. En lo que se deterioró y se separó totalmente fue en lo espiritual. Y sobre todo que ocurrió una gravísima intromisión de lo espiritual. Miren, vamos al capítulo 6 de acá del Génesis. Esto no lo tienen ustedes ahí, pero lo pueden ir anotando. Fíjense cómo hay una intromisión tremenda de las cuestiones espirituales contrarias a Dios, ¿sí? No a favor de Dios, sino en contra de Dios en esta área. Aparte de que ya había ocurrido la desobediencia cuando sedujo Satanás a Eva a través de los sentidos, porque fue una seducción, y ella es extraviada y seducida y engañada, porque fue engañada, que la hace que diga Eva una mentira. Cuando Eva dice, es que el Señor dijo que no comamos de este fruto ni que lo toquemos. Y eso nunca lo dijo el Señor. Y de alguna manera indirectamente está
haciéndome mentiroso a Dios, porque no fue dicho por Dios. O bueno, eso se podía entender. Y eso, el hecho de que haya generado, y eso también me parece que se los dije en el módulo anterior, el hecho de que se haya engendrado una mentira, porque salió de Eva, ¿sí? Sale de Eva una mentira, procrea una mentira, es cuando el enemigo de Dios ahí se hace padre. Es, aparte de Dios el Padre, ahí surge otro Padre, usurpando el lugar del Padre Celestial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo da cuenta de ese acontecimiento cuando dice que Satanás es padre de mentira y homicida desde el principio. ¿Por qué lo dijo así? ¿Por qué lo expresó así el Señor Jesucristo? ¿Cuándo se hizo padre de la mentira el enemigo de Dios? Ahí, cuando seduce a Eva y Eva procrea, engendra y dice una mentira. Era algo espiritual, no era algo biológico, no era algo emocional, era algo espiritual totalmente. Y cuando surge esta procreación espiritual, ahí es cuando adquiere una paternidad adulterada, transformada en algo totalmente irregular por parte de de la mujer y de Satanás. Ahí. Ahí empieza todo. Ese antecedente va a pesar mucho porque después generacionalmente se va a ir dando en la descendencia de Adán. En el capítulo 6 vamos a ver, viene otra cosa más. No conforme con lo que ya es. Y se me olvidaba decirles que en la redención, porque lo vamos a volver a tocar, es por eso que este mismo mecanismo de procreación espiritual, también se va a dar una procreación espiritual en la redención cuando es engendrado el Señor Jesucristo por el Espíritu Santo. También es algo espiritual y María va a dar a luz a la verdad, que es Cristo. Y ahí se contrarresta el nacimiento de la mentira cuando nace la verdad, que es Cristo. ¿Sí? Pero ahí vamos a ver cómo se logró eso. Que eso es lo que iba a querer hacer el Padre y el mismo Señor Jesucristo. Bueno, nosotros leemos esto que pasó desde el versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, es decir, el plan de lo biológico siguió igual, no hubo cambio. Sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, está bien, pero también hijas e hijos, los dos géneros ahí. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, sí, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. A ver, aquí está hablando de las hijas de los hombres, ¿sí? Pero está hablando de los hijos de Dios. ¿De cuáles hijos de Dios se referirá acá en esta parte del Génesis? Para entender bien qué fue lo que pasó, tenemos que ir rápidamente al libro de Job, en el capítulo 38. Acompáñenme al libro de Job, porque ahí está revelado lo que pasó allí y que vamos a ver que fue una intromisión espiritual terrible desde ese tiempo. Aparte de lo que ya había ocurrido con esta Eva, ¿no? Bueno, ahora vean lo que dice acá. Job está teniendo una pequeño ahí contienda y encuentro medio difícil, muy tenso entre Dios y Job. Y hay una serie de cuestionamientos que le va a presentar el Señor a Job, ¿no? Por las dudas de Job que tenía. Y estaba el Señor así muy, muy estricto, cuando le dice en el 1, entonces respondió el Señor a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscura el consejo con palabras sin sabiduría? Se refería a Job. Ahora ciñe como varón tus lomos. O sea, amárrate bien con el cinto de los pantalones, como hombrecito que eres. A ver si aguantas. Dice, yo te preguntaré y tú me contestarás. Imagínense que a nosotros nos dijera el Señor en persona. A ver, Eric, soy el Señor, te voy a hacer unas cuantas preguntas. ¿Qué nos pasaría? ¿No? Yo creo que nos derretiríamos como si fuéramos mantequilla al sol, ¿no? Así nos haríamos agua. No, Señor, ¿qué me vas a preguntar? Bueno, así estaba con Job.
Dice, yo te preguntaré y tú me contestarás, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Está hablando de la creación, del principio. Dice, házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y fíjense lo que dice el 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Bueno, entonces no está hablando de humanos, está hablando de cuando, como en alguna vez estuvimos analizando Ezequiel 28, que era Lucifer, que era el nombre, cuando estaba dirigiendo la adoración, Lucifer, que era un arcángel encargado de eso, ¿sí? Y cada vez que el Señor creaba algo, ¡pum!, las alabanzas, la adoración, para con el Señor, claro, porque Él hacía de lo que no es lo que iba a ser y de su sabiduría infinita iba creando todo. Y cuando iban creando, y después, ¿qué pasó? Se llenó de iniquidad, quiso usurpar el lugar de Dios, fue expulsado, pero son reconocidos como hijos de Dios, porque ¿quién creó a esos espíritus? Dios los creó, a todos los ángeles, que les dio un cierto grado de albedrío, ¿sí? Cierto grado de una sujeción y obediencia, incorpóreos. Pero cuando se haya maldad en él, que es el primer pecador de la creación, es expulsado, pero se lleva la tercera parte de los ángeles que estaban en ese tiempo y son llevados fuera. Y como no podían permanecer delante de un Dios santo, son expulsados a la dimensión de lo que estaba creado, la materia, y cae, son lanzados, son arrojados a la tierra. Y eso el Señor Jesús dice, y yo vi a Satanás caer como un rayo. En los evangelios está así, porque el Señor presenció eso. ¿Y a dónde van a dar? Claro, que tenían interés en la creación de Adán y Eva y van sobre ellos. Van sobre ellos. Entonces, aquí nos entendemos que estos hijos de Dios eran demonios que andaban rondando como espíritus nada más y se van a posesionar de varones de ese tiempo. ¿Para qué? Para que la maldad que ya estaba muy desarrollada en ellos empezaran a hacer que se distorsionaran los planes de Dios en esa área también, entre otras muchas, pero esas también, en el plano que había el Señor determinado, que debía de ser el manejo y la administración de la reproducción humana, de la intimidad matrimonial. Entonces, dice después en el versículo 3, 6:3 del Génesis, y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea, el Señor podría haber pensado en determinado momento, bueno, como salió mal esta humanidad, la voy a desaparecer y hago otra. ¿Y ustedes creen que iba a tener dificultad el Señor en volver a crear a ya un hombre y una mujer perfectos? No, no hubiera tenido ningún problema el Señor en volverlo a hacer. ¿Por qué no lo hizo? Porque una de las cosas que quiso hacer Lucifer, o ya revelándose Satanás, era el decirle, cuando él declara en su rebelión, yo también soy Dios, yo soy Dios, con D minúscula. Así está en Ezequiel. O sea, quería ocupar el trono de Dios, desplazando a Dios para hacerse el Señor de todo. Y no iba a ser así. No podía ser así. Entonces, si el Señor hubiera hecho cualquiera de dos cosas, por un lado, hubiera decidido destruir a Lucifer ya en su calidad de pecador, en el mismo instante que lo iba a desaparecer, porque eso es lo que tendría que hacer con un espíritu, no lo iba a matar. Entonces, poco antes de que lo desapareciera el Señor, este ser espiritual le diría, ¿ya ves cómo sí soy Dios? ¿Ya ves cómo sí somos iguales? Porque él, este ser espiritual, es reconocido
en una parte de la escritura como el destructor, como el destructor. Entonces le hubiera dicho, le hubiera reclamado y le hubiera dicho a Dios, a ver, somos iguales, yo también soy Dios porque me quieres destruir. Y esa era la cosa. Ahí no iba a ser eso el Señor, porque Dios es en su naturaleza, Él es un Dios creador. ¿Sí? Entonces, lo mismo iba a ser con Adán y Eva. Cuando si dijera, voy a hacer otro, sí, ahí estaría ahí el, el de los cuernos ahí. Bueno, no sé si tiene cuernos. Le diría, sí, ya ves cómo sí somos iguales. Ya ves cómo se hace lo mismo que yo. Ya estás destruyendo lo que está hecho a tu imagen y semejanza. Te estás destruyendo a sí mismo. Eso se llama suicidio. Uh-huh. Y terrible. No lo iba a hacer el Señor, porque Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza. Y sería como una especie de autodestrucción. Entonces, eso era muy difícil y por eso es que no lo hace el Señor. Lo que Él dice, yo voy a restaurar y a reestructurar esto que está pasando aquí. Limita la edad de los hombres a 120 años. No va a tener más años. Y surge algo, ahora sí, de estos seres híbridos, porque dice el 4, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Uno podría decir que, ay, pues esto que tiene, pues es irrelevante. No es irrelevante. ¿Por qué? Porque en el módulo que vamos a ver de procreación y embarazo, vamos a ver cuándo, aunque se los diga ahora y lo volvamos a repetir, cuando todo ser humano tiene un encuentro personal con Dios, cuando estamos en la etapa embrionaria, en el vientre de nuestras madres. Porque el rey David tuvo esa revelación cuando dice, y mi embrión vieron tus ojos. Habla de un encuentro personal. Y todos, cuando fuimos embriones, aunque no nos acordemos, ni hay necesidad de que nos debamos de acordar, vimos los ojos de Dios. ¿Y para qué vimos sus ojos? Porque fue cuando sopla su espíritu en cada ser humano. Todo ser humano, no importa la raza, no importa la cultura, no importa la geografía, todo ser humano concebido en la tierra tuvo un encuentro personal con el Señor. Y no va a poder haber hombre en la historia de la humanidad que le diga a Dios, no te conozco ni sé quién eres. Dice, bueno, ese es tu problema, que no te acuerdas. Ya no te acuerdas, pero te lo voy a recordar. Y le regresa el video de su vida a ese que está ahí diciendo, yo no tengo la culpa de qué, yo ni sabía que era pecado, yo ni supe que era Biblia, yo no supe nada de eso. Te voy a regresar el video de tu vida hasta que eras embrión. Mira, aquí, ¿ves este embrioncito chiquitito de 2 meses, mes y medio? ¿Sí? Bueno, este eres tú. ¿Y sabes quién está ahí frente a él? Yo, dándote espíritu. Tuvimos un encuentro personal y tú tienes una parte de mí, que es tu espíritu. Y en base a eso, es uno de los criterios de Dios para enjuiciar a la humanidad. No va a haber pretexto, entre otros muchos. No va a haber uno que pueda decir, yo no te conocía. Sí, y tú tienes una parte de mí y no te la puedes quitar. Que estés separado de mí, ese es tu problema. Pero tú tienes una parte de mí. Y bueno, eso fue genial, ¿no? Fue genial. Y precisamente aquí, esa fue la intromisión terrible que provocó estos ángeles de la oscuridad, de las tinieblas, que como era algo espiritual, ¿sí? Usurpan las áreas espirituales de estos hombres de ese tiempo y que con las hijas de los hombres tienen y dan a luz y engendran una raza híbrida que va a tener una posesión espiritual generacional que se iba a transmitir de generación en generación, pero nada buena, nada buena. Por eso es que el Señor después va a determinar que venga el juicio y venga el diluvio, porque no era posible que permaneciese una humanidad
pero no podía destruir a todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque si no quiso destruir a un matrimonio que fue a Adán y Eva, menos iba a destruir también a un hombre justo y recto como fue Noé. ¿Sí? Tampoco, tampoco. Por eso dejó vivos a Noé y a su esposa. Bien, con eso bastaba para que volviera a multiplicarse el género humano, con sus hijos, Cam, Sem y Jafet. Pero cuando todos estos hombres que surgen ahí, y que, bueno, regresamos al versículo 4, dice, después que llegaron los hijos, a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Pero no crean que aquí está hablando de valientes en una situación heroica, romántica, así de admirarse. No, aquí se refiere valientes de que fueron guerreros terribles, sanguinarios, feroces y contrarios totalmente a Dios. Contrarios. Como Goliat, por ejemplo. Como Goliat, que fue y hay gigantes, o sea, había gigantes. Hay muchos esqueletos en museos y están muy guardaditos de hombres gigantescos, ¿sí? Fíjense, porque las condiciones del planeta Tierra eran otras, eran otras. La fuerza de la gravedad no era tan intensa como lo es hoy. Hoy se ha incrementado la fuerza de gravedad y ha hecho que los organismos vivos se contraigan más. Pero en ese tiempo que no era tan fuerte la atracción de la fuerza de la gravedad, eran más grandes. Ahí están los dinosaurios, por ejemplo, o los grandes animales antidiluvianos, ¿sí? Que hay, en todos los museos hay. El hombre no fue la excepción. Esos eran hombres gigantes. Inclusive se hizo el cálculo porque se ha medido, se ha logrado medir la fuerza de gravedad desde hace millones de años. Y aquí no estamos hablando de millones de años, estamos hablando de antes del diluvio, que haya ocurrido más o menos hace 5,000 años, no tiene tanto tiempo, no tiene tanto tiempo, como las ciencias por ahí dicen. ¿Saben cuánto se calcula por esas mediciones del campo magnético de la Tierra, la fuerza de la gravedad? ¿Cuánto se calcula que medía Adán de estatura? Buena pregunta para una escuela de ciencias bíblicas. 5 metros. Es lo que se calcula que medía Adán. 5 metros de estatura. Bueno, ¿y por qué? Se han encontrado entre todos lodo y barro y piedras que han quedado de resultantes del diluvio. Se han encontrado figuritas de barro de hombres peleando contra dinosaurios. Se han encontrado. Hay pinturas en cuevas de hombres peleando con dinosaurios. Dinosaurios así como los conocemos, así con sus picos atrás y tal cual. Y ahí Job da una descripción de 2 tipos de dinosaurios en el libro de Job. Ahí describe a los dinosaurios. Entonces, estos gigantes como Goliat, que hubo 2 Goliats, tal vez un tercer Goliat, era un hombre común y así se les conocía. Hubo un rey de Sodoma que fue Og de Basán, rey de Basán, que estaba por las zonas, esas áreas geográficas. Su cama medía cerca de 4 metros de largo. Era bastante crecidito el Og, ¿no? Porque ese fue con Abraham para tratarlo de convencer, de que se aliaran y eso. Y bueno, Abraham no quiso. Entonces, estos los escogían para pelear en las batallas. Pues eran imponentes, ¿no? Eran imponentes. Y hasta hay fotografías de gente grandísima. Bueno, pero estos que nacieron, que eran el resultante de estos seres híbridos, no fueron buenas personas, dice el 5, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos o del espíritu de ellos era de continuo solamente el mal. Y viene el diluvio.
y se quedan sin casa, sin habitación, todos estas generaciones. Todos los espíritus malignos que estaban posesionados, que no se destruyeron, quedaron ahí flotando sin habitación, porque ellos se tienen que manifestar a través de una presencia corporal, de un cuerpo, el que sea. ¿Se acuerdan de los cerditos que fueron cuando el Señor Jesucristo libera al Gadareno, que salen de ahí una legión de decimos en México, de chamucos, ¿no? Voy a usar esa palabra, esa mexicanada, porque si no me vayan a poner censura, por estar dice la otra término. Cuando salen todo el chamuquerío del Gadareno, le piden al Señor Jesús que los dejara entrar en una piara, que es todo el montón de cerdos que andaban por ahí, y se van a meter ahí, en los cerditos. Ahí nació el jamón endiablado. Sí, no se cree. Bueno, salen corriendo los cerditos y se despeñan, ¿no? Se van a un despeñadero y se mueren todos los pobres cerditos. Pero porque ahí querían entrar ellos. Necesitan un cuerpo para habitar. Que eso vemos también que es algo que el Señor arregla también cuando somos convertidos en templos del Espíritu Santo, que debía ser la meta del Señor, que se logra a través de Cristo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Con quién se van? En un acontecimiento también de índole de esta circunstancia biológica. Vean lo que pasa aquí mismo en el capítulo 6. De estos 3 hijos que tiene Noé, el Noé hace algo. El Noé hace algo que tal vez no debía de hacer. Bueno, porque dice en el capítulo 9 del Génesis, dice 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Ya empezó ahí esta familia, era la única que había en la tierra en ese tiempo. Bueno, dice, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Pero no lo vio esta situación de su papá como sorprendido o algo así, esto se tiene que solucionar. No, lo vio con unos ojos de burla, de menosprecio, porque vean lo que pasó. Dice, vio esta situación de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la ausencia de ropa, de vestido de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la ausencia de vestido de su padre, porque ellos lo honraron, no quisieron verlo, pero Cam sí lo vio con burla y salió a decirles, vayan a ver, miren cómo quedó, ahí burlándose, con esa situación de Noé, que estaba inconsciente por todo lo que había tomado, ¿no? Bueno, entonces, cuando esto sucede, en el 24, despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, bueno, maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios, sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sam y sea Canaán su siervo. En un acontecimiento de una situación de esa naturaleza, estos espíritus que andaban allí flotando vuelven a entrar en el ámbito humano. Y Canaán sería el padre de los cananitas. Y después de ahí va a haber más etnias que van a surgir y llega la de Abraham, la de Lot y de otras etnias por esos lugares. Y viene lo que ocurrió con 2 cosas que ocurrieron con Abraham. Una,
que el Señor ya está llegando con el protocolo a través de un pacto que hace con Abraham de remediar, de solucionar este problema de que se había suscitado desde las hojas de higuera. Dijo, esto se tiene que solucionar y va a tomar una medida. Que ocurre también en ese tiempo lo que pasó con el juicio sobre la ciudad de Gomorra y de Sodoma. Que hay un juicio de parte de Dios porque eran muy perversas esas etnias, muy, muy perversas y depravadas. Entonces, ustedes conocen la historia, que sale Lot, sus dos hijas, sus prometidos se quedan porque no creyeron en la mensaje de los ángeles, se burlaron y se quedan en la ciudad. Y cuando van saliendo, la esposa de Lot voltea, se convierte en una estatua de sal, bueno. Y en lugar de irse a una ciudad que estaba cerca y que no le había pasado nada, una ciudad que se llamaba Zoar, ¿sí? Se van a una cueva y se esconden allí. Y las hijas de Lot dicen, bueno, pues nos quedamos sin nuestros prometidos, y ya no hay ningún ser humano sobre la tierra. Entonces tenemos que lograr que haya descendencia. Pero como no hay varones, nada más está nuestro papá, pues nos metemos con él. Lo embriagan y también tienen un acercamiento íntimo, procrean de su propio padre. Si bien no había ley de Moisés y no estaba condenada por la ley de Moisés, pero genéticamente ya era en las generaciones anteriores suficiente para que nacieran con graves problemas, con terribles problemas genéticos, esa descendencia. Y así fue. Nacen Moab y Amón de las hijas de Lot. Que Moab el otro hijo de la otra hija, o sea, Moab y, ay, se me fue el nombre del otro, bueno, ahí les digo. ¿Qué hace Amón? Que hace que estas etnias, cuando empiezan a multiplicarse de las hijas de Lot, son los que van a proseguir en la idolatría y en la creación de dioses falsos en el ámbito de la propia sexualidad pervertida, con una adoración a través de sacrificios humanos. Surge la adoración de Moloch, sacrificando bebés, sacrificando, ¿sí? En un sacerdocios depravados, bueno, terrible, terrible. Los amonitas y los moabitas. En el tiempo de Abraham. Ya cuando eso sucede y el Señor se da cuenta, es momento de solucionar esto. Y algo que hace con Abraham, cuando le dice que va a ser padre de naciones, padre de multitudes, en el capítulo 17 del Génesis, estamos siguiendo la trayectoria y la estrategia de Dios para redimir la sexualidad, ¿sí? Por eso estoy hablando de todos estos acontecimientos. En el capítulo 17 del Génesis, hay un encuentro, se le aparece el Señor a Abraham, dice el 17:1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Ah, bueno, aquí dice que van a hacer un pacto, ¿sí? ¿Qué clase de pacto? Los hombres de la antigüedad conocían muy bien lo que eran los pactos, que generalmente los pactos se hacían cortando la carne, ¿sí? O sea, en los tiempos antiguos lo que hacían se hacían cortes en los dedos, aquí en la oreja o en cualquier parte del cuerpo. Cortaban la carne y mezclaban la sangre. Era como hoy escribir con una lapicera en un contrato. Hoy es moderno, pero en ese tiempo así era, y era muy, muy serio. Y había condiciones, y había sanciones. Era el corte del pacto y tenía que haber derramamiento de sangre. Eso era muy importante que hubiera.
Entonces, cuando le llama a Abraham a que tienen que hacer un pacto, pues bueno, le dice, pues hagamos el pacto, ¿no? Entonces Abraham en el 3 dice, postó sobre su rostro, Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Bueno, todo iba bien hasta ahí. Y en el 7 le dice, estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. Fíjense bien, pacto perpetuo. Y perpetuo para Dios es perpetuo, hasta hoy. Hasta hoy sigue esto. Uh-huh. Y le dice, para ser tu Dios y de tu descendencia después de ti. Y nosotros, en las cartas apostólicas del apóstol Pablo, se nos reconoce a nosotros ahí en la carta a los Gálatas y otros, en Romanos y todo, que somos la descendencia espiritual de Abraham. ¿Sí? Somos esa descendencia de la que está hablando aquí el Señor Abraham, y el de tu descendencia después de ti somos nosotros, porque Abraham no era judío, todavía no existían los judíos, todavía ni nacía Moisés ni nada, era un gentil, idólatra, pero el Señor lo sacó de la idolatría. O sea que nosotros estamos incluidos en este pacto perpetuo. Ya ahorita los varones van a empezar a pensar y entonces nosotros tenemos que regresar a ese pacto. Bueno, después les tengo buenas noticias. Ya vi cómo se puso por ahí inquieto Dieguito, por ahí. No, ahora vamos a explicar cómo se va a solucionar esa situación. No, los varones ahí, no, pero ¿cómo? No se preocupen. Porque esto es lo que le dice, ¿cómo va a ser este pacto? Dice el Señor, le sigue hablando de este pacto a Abraham. Dice en el 9, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre ustedes. Circuncidarán pues la carne de su prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre ustedes por sus generaciones. El nacido en casa, el comprado por dinero, cualquier extranjero que no fuera de tu linaje, debe ser circuncidado, el nacido en tu casa. O sea, por pacto perpetuo. Y así quedó establecido. Uh-huh. Y bueno, el viejito tuvo que obedecer y lo hizo. Se circuncidó y circuncidó a todos los varones que había ahí no tenía hijo todavía. Pero a todos sus servidores también pasaron por el cuchillo. Como pues no había hospitales ni cirujanos, pues tuvo que ser con el que usaba el carnicero y sin anestesia. No, muy difícil. Yo me imagino que fue muy terrible. Ahí como anduvieron caminando todos los pobres, tuvieron que guardar reposo ahí. No, terrible. Sí, hasta el día de hoy, el circuncidar a un varón, ¿sí? Es complicado. Como médico se los digo. El riesgo de una hemorragia es muy, muy factible. Es muy complicado. Es rarísimo que se haga una circuncisión hoy a un varón adulto. Uh-huh. Sí, Eric. Doc, en la época de mis abuelos, Uh-huh. eh, ellos, la circuncisión no era a temprana edad, la Uh-huh. circuncisión era cuando pasaba de la niñez ya para Uh-huh. emprender la etapa de adulto y se hacía en una ceremonia. En la Sí. ceremonia el niño dejaba de estar con las mujeres para pasar a estar con los varones. Entonces Uh-huh. era 14, 15 años. Y en alguna tribu en África lo que se hacía es que todos los chicos, entonces todos los varones del pueblo se ponían en fila Uh-huh. a la choza donde le iban a hacer la circuncisión y Uh-huh. ponía a todas las chicas, entonces las chicas veía quién entraba y el que lloraba se quedaba sin novia. Uh-huh. No, pues qué Esa difícil. era la anestesia. Sí, La sí. anestesia era.
Entonces la chica veía quién entraba. Entonces, exacto. Y nadie, si gritabas, te quedabas Ujú. sin novia. Sí, sí. Ok. No, qué Ah, tremendo. Bueno, me están preguntando en el chat por qué tenía que ser eso. Eso es lo que vamos a entender, porque el Señor ya tenía una estrategia, ¿sí? Fíjense lo que pasó después, que sí lo hizo Abraham, y desde ahí, después se pasó a los hebreos y entró, es como mandamiento en la ley de Moisés, hasta hoy. Pero claro, hoy, bueno, se hace a la manera de los hebreos. Y por cierto que a los 8 días de nacido el Señor tenía mucha razón de por qué tenía que ser esa edad en los bebés, porque a los 8 días de nacido los bebés casi no sangran, tienen muy altos los índices de factores de la coagulación que heredan de la mamá y todavía andan circulando. Entonces, aunque hagan la circuncisión, casi no sangran y no sienten tanto dolor. Todavía no madura su sistema sensorial bien. Ujú. Por eso es que el Señor ordena que sea a esa edad. Así debía de ser. Ujú. Pues, ¿cómo no lo iba a saber si fue el creador? Bueno, se empieza a hacer por ley de Moisés y se va a hacer así. Ahora, ¿por qué tenía que ser eso? Bueno, tenía que ser esto porque el principio espiritual que les mencioné al principio fue cuando Adán y Eva se cubren con las hojas de higuera. Y esa cobertura de llevar a lo oculto su genitalidad tenía que redimirse. Por eso es que tenía que irse a los genitales de Abraham. Uh-huh. Y de Eva, ¿por qué no Eva? Porque Eva sí se sinceró con el Señor y él le dijo al Señor, porque me engañó, Satanás me engañó y yo le obedecí y comí del fruto. Eso le da una concesión a la mujer que después uno de los apóstoles menciona en una de sus cartas cuando dice, la mujer se salvará engendrando hijos. ¿Sí? O sea, por el simple hecho de tener, claro que con dolor, ¿sí? Pero con ese hecho, la mujer queda exonerada dentro del pacto abrámico y como son uno de una sola carne, también de alguna manera participa. Y hay una prueba de eso cuando, ¿se acuerdan cuando Moisés ya va a enfrentar al faraón, que va con su esposa, ¿sí? Va con su esposa, con esta Séfora, y cuando van camino con su hijo primogénito que era Gerson, cuando van en el camino, le sale el Señor ante la presencia de Moisés y quiere acabar con su vida. Y dice uno, ¿cómo? ¿Por qué quería acabar con su vida y le había enviado al faraón? Y Séfora dice, ya sé por qué. Porque Moisés no fue circuncidado para que no lo reconocieran cuando lo echaron al río y lo adoptara la hija del faraón, o sobrina, hija y sobrina, se casaban entre parientes. Por eso es que no lo matan al bebé Moisés. Y entonces, cuando conoce a Séfora, hija de Yetro, que era sacerdote del Dios Altísimo, que venía desde Set, esa línea de adoración al único Dios verdadero, que después por ahí vendría Melquisedec también, en parte, le dice a Moisés, ¿te quieres casar con mi hija? Sí, usted tienes que circuncidar. Y se circuncida. Lo tiene que circuncidar, porque además sabía que era hebreo y todos los hebreos estaban circuncidados. Y se has desobedecido los mandamientos que vienen desde Abraham. Pero algo no hizo Moisés. Se le olvidó circuncidar a su hijo primogénito. Por eso Séfora va, toma un cuchillo, le corta el prepucio a su bebé y se lo arroja frente al ángel, que era una manifestación de Dios, arroja el prepucio de Gersón y dice, a la verdad, este es mi esposo de sangre. Avienta el prepucio del bebé y entonces ya lo deja. Porque al que se le iban a dar las leyes, al legislador por excelencia, que era Moisés, ¿cómo iba a tener el mal ejemplo? No podía ser. ¿Me explicó? Entonces, ahí vemos cómo hay una gran importancia para el acto de la circuncisión. Bueno, ¿qué fue lo que pasó entonces con el Señor Jesús? Porque hay otro antecedente también muy importante que fue con el rey David.
¿Mm? Para seguir la línea estratégica del Señor, para redimir nuestra sexualidad a través del Señor Jesucristo. ¿Mm? Para purificar y restaurar esa área tan importante en los hijos y las hijas de Dios. ¿Sí? Cuando tenemos conciencia de esto, hay una solución. Hay una solución. ¿Ok? Para cualquier situación de consejería. ¿Vamos bien? ¿Tienen una pregunta antes de despedirnos? ¿Quedó claro?